En el Salmo 51 encontramos las palabras que el rey David escribió después de haber sido visitado por el profeta Natán, quien le habló de parte de Dios para hacerlo caer en cuenta de su pecado. Todos conocemos esta historia que comenzó con un tiempo de inocente pero equivocado descanso y terminó con la muerte de dos personas inocentes y un pecado de adulterio. David, como rey, también era temido por el pueblo, pues en un momento podía ordenar, si lo quería, la muerte de quienes considerara sus enemigos o traidores a Israel, y por eso para Natán no era fácil exhortar al rey de parte de Dios. Afortunadamente, el Espíritu Santo puso las palabras precisas en los labios de Natán, y éste habló al rey de una manera totalmente inequívoca y directa al corazón de David, que estaba totalmente enceguecido, mientras caía en una espiral de pecados, cada uno peor que el otro, con el propósito de ocultar desesperadamente las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Hasta dónde hubiera llegado el rey si Natán no hubiera ido a él de parte de Dios? ¿Qué otras acciones terribles hubiera tomado a medida que las cosas siguieran de mal en peor? Con su pecado, David hizo que el Espíritu Santo se apartara de él, perdiendo así el mejor consejero que pudiera tener, y por esa razón, a partir de ese momento, sus decisiones fueron todas de absoluta maldad. Y así hubiera continuado, si no llega la exhortación de parte del Señor a él. Todos necesitamos a un Natán en nuestra vida. No importa lo alto que vueles, si eres rey de una nación, rey en una congregación, en una empresa, en una familia, en un ministerio. La honra de haber sido colocado en un lugar alto y prominente requiere de un corazón humilde para saber aceptar de parte de Dios las palabras de exhortación que el Señor ponga en los labios de quienes sirvan al Señor a nuestro lado, pues ninguno de ellos está ni por encima ni por debajo de nosotros. Si hemos llegado a un punto en el cual las personas se abstienen de brindarnos un consejo, de indicarnos cuándo no estamos obrando correctamente, es porque tal vez nos hemos llenado de soberbia, de orgullo, y nos hemos enfermado de exceso de poder. Por eso, estas palabras son una voz de alerta para tener en cuenta y corregir nuestro caminar, y no ser destruidos por nuestros propios errores. Tengamos nuestros oídos siempre atentos a los labios de quienes sirven humildemente al Señor y están a nuestro lado.